Bienvenidos nuevamente a este tiempo para completar nuestro tema sobre la disciplina devocional. Habíamos conversado anteriormente que teníamos tres aspectos fundamentales sobre el tema de las prioridades. Habíamos hablado de la preparación, habíamos hablado de la investigación, pero nos faltaba algo fundamental, es la aplicación. Porque no se trata simplemente este tema de leer las Escrituras o estudiar las Escrituras por el deseo de conocer. No, tiene que haber una aplicación para mi vida. Yo me concentro en aprender la palabra de Dios, me concentro en estudiar las palabras para extraer ese significado que Dios quiere darme para mi vida y para que eso que yo tengo en mi vida pueda transmitir a los demás a través de las acciones, a través de lo que Dios quiere para mí. Ahora vamos a ver justamente este tema de las aplicaciones. Y el objetivo de la aplicación dentro de la disciplina de la disciplina devocional es que al leer las Escrituras Sagradas debemos reconocer, como siempre lo hemos estado diciendo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros reconocemos eso, vamos a determinar su aplicación en nuestras vidas. Pero no como yo lo creo. Y eso es algo que debemos tener muy claro, algo muy puntual que debe estar siempre grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. No como yo lo creo, sino como nuestro Dios lo pide. ¿Qué diferencia entre lo que yo creo y lo que Dios me pide? Entonces usted ya sabe que cuando usted va y escucha la palabra de Dios y investiga la palabra de Dios y tiene esa enseñanza, es para que usted lo ponga en práctica como Dios lo quiere. ¿Qué nos dice Efesios 4, 22, 24? Dicen, despojaros del viejo hombre que pertenece a vuestra antigua manera de vivir. Miren, palabra de Dios. Despójense del viejo hombre que pertenece a la antigua manera de lo que ustedes vivían, dice, y que ese viejo hombre estaba corrompido por los deseos engañosos y a su vez sean renovados en el espíritu de vuestra mente y vístasen de ese nuevo hombre creado a la semejanza de Dios en verdad, en justicia y santidad. No es como uno quiere, no es como a mí me conviene, no, es como Dios quiere. Y Dios quiere que cambie su manera de pensar para que usted se ponga esas nuevas vestiduras y sea una nueva persona, libre de cargas, libre de pesos, libre de situaciones que nos han metido en la cabeza, muy religiosas, que nos impiden conocer justamente esa verdad que Dios quiere darle a través de la palabra de Dios. Mire, esta revelación que la acabamos de leer en la palabra de Dios nos muestra que no debemos tratar los textos sagrados como un objeto que lo escribieron personas de allá del pasado. No. Así nos dice que no debemos manejar esta parte de la palabra de Dios. Por el contrario, debemos manejar las Sagradas Escrituras como la voz viva de Dios para nuestras vidas. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, está escuchando justamente la voz de Dios y tiene que tratarla de esa manera. Pero para poder entender mejor esta perspectiva, necesitamos conocer algunas cosas para poder estar sintonizados en esa realidad entre yo, Dios y lo que estoy estudiando. Y para poder lograr esa conexión, yo tengo que afinar mis pensamientos, afinar mi comportamiento y también mi corazón. ¿Para qué? Para que pueda darse justamente esa comunión y tenga esa revelación que Dios quiere para usted. Pero para el efecto vamos a irnos a un video pequeñito que vamos a verlo enseguida. Cuando estudiamos la Biblia, no nos está pidiendo solamente que cambiemos nuestros pensamientos, nos está pidiendo que cambiemos nuestras vidas. Algo que me gusta usar cuando animo a las personas a estudiar la Biblia es a pensar en la aplicación de las Escrituras en pensamientos, sentimientos y acciones. El intelectualismo es cuando aplicamos la Biblia en una de esas áreas, la manera en la que pensamos.
Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente. El pensamiento es importante para Dios. Nuestros sentimientos, nuestra vida emocional y nuestra disposición a través del día. Y los sentimientos pueden ser fieles o infieles a Dios. No hay sentimientos neutrales. Cuando aplicamos las Escrituras, Dios no solo quiere que pensemos cómo éstas afectan nuestras emociones o mentes, sino también cómo afectan las acciones. Y si usamos estas tres, pensamientos, sentimientos, acciones, se provee un balance de cómo pensamos acerca de la Biblia. En esta introducción a la hermenéutica bíblica, nos hemos enfocado en tres conceptos principales. Primero, exploramos algo de la terminología básica que necesitamos para orientarnos acerca del tema. Segundo, vimos que la hermenéutica científica es importante por su rigor y consistencia lógica. Y tercero, vimos que la hermenéutica devocional, leer las Escrituras en presencia de Dios, es un contrapeso crítico para la hermenéutica científica. Muy bien. Miren, qué interesante esto de la aplicación. Es fundamental. Sin eso no podemos nosotros. No tiene sentido. Todo lo que hemos visto en todo este tiempo no tiene sentido si es que no lo vamos a aplicar. O si no tiene un objetivo claro esta aplicación. Y como decíamos que el objetivo claro es transformar mi vida, obviamente tiene que estar eso usted claro cuando usted estudia las palabras. ¿Qué extraigo de ahí para que yo lo pueda poner en práctica en mi vida? Pero muy bien, como hablábamos anteriormente, necesitamos hablar sobre nuestros pensamientos, sobre el comportamiento que yo debo tener y sobre mis sentimientos en mi corazón. Y vamos a hablar justamente sobre los pensamientos. Y solo el poder de Dios es el que tiene en sus pensamientos para poder mostrarnos cómo modificar nuestros conceptos. Muchas veces nuestros conceptos son errados o muchas veces están distorsionados, pero es el poder de Dios a través del Espíritu Santo el que va a transformar esa manera de pensar para cambiar esos conceptos que muchas veces pueden estar equivocados o están muy alejados de la verdad. Miren, esos conceptos van encaminados a mi persona, yo como hijo de Dios, a la creación y a la humanidad. Yo me estoy desenvolviendo en un entorno que Dios me ha puesto, en donde estoy rodeado por la creación de Dios, que conforma el círculo que a usted se rodea, y también los retos que se ponen en la vida diaria con las personas y la sociedad. Pero también estoy en un entorno global con la creación de Dios. ¿Cómo tienen que estar afinados mis pensamientos ante esa realidad a través de las Escrituras que le van a revelar justamente esta verdad, lo que usted tiene que cambiar? Por eso es fundamental que para que se dé esto, debemos buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración y de la contemplación. Acuérdense de este tema, contemplación, oración y contemplación. Contemplación es espacio que yo necesito de comunión con mi Padre Dios en silencio, diciéndole, clamando al Señor, revélame justamente lo que quieres en este pasaje de la Escritura. Ahora, cuando se da este tema de la oración y de la contemplación, es el Espíritu de Dios el que nos corrige y enriquece nuestros pensamientos, de manera que pueda vivir yo en una sana comunión con mi Dios y mis semejantes. Yo estoy rodeado de mis hermanos, estoy rodeado de mi familia, estoy rodeado de mis compañeros de trabajo, estoy rodeado de vecinos, estoy rodeado de una cantidad de gente que yo voy a enfrentar en el día a día, pero es justamente esa enseñanza que me va a dar el Espíritu Santo el que me va a permitir tener esa revelación. Romanos 12:2 nos dice algo fundamental. No os conforméis a este siglo. Y esto va justamente en nuestra manera de pensar. Miren, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Más claro que eso, ¿qué le puedo decir? Miren, tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, quitarnos esos conceptos que por tantos años muchas veces nos han hecho daño, que no nos han permitido crecer en Dios.
Por eso la necesidad de poder transformar esos pensamientos, esos conceptos que yo tengo. Ahora, cuando aplicamos esas correcciones que nos revela el Espíritu Santo, pero de corazón, se produce una relación íntima con la presencia de Dios. Mire el regalo que tiene usted. Mire el regalo que tengo yo. Cuando yo lo hago de corazón y aplico esas correcciones, ese cambio que lo estoy haciendo en mi vida se va a ver reflejado en las acciones hacia mí y hacia mis semejantes. Mire, hacia mí. ¿Por qué? Porque tal vez ahí voy a encontrar la paz que necesito. Porque mi vida ha sido un martirio, tal vez con tantos esquemas muy cerrados que no me permiten tener esa libertad de conectarme con Dios. Mire, qué hermoso que es la disciplina devocional lo que nos está ofreciendo. Ese tiempo en comunión de Dios. Ahora, miren, ¿qué nos dice Efesios 4, 22, 25? Mire lo que le dice, y ponga atención. En cuanto a la manera pasada de vivir, comenzamos con esa manera pasada de vivir. Despójese del viejo hombre. Despójese de esas cosas que le han pesado en su vida. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas veces nos han engañado lo que le estamos platicando en este momento. Y renovémonos en el espíritu de vuestra mente. ¡Qué hermoso! Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiemos nuestra manera de pensar. Y vistámonos ¿de qué? De un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, cuando nos dicen que estamos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, estamos teniendo una comunión íntima con Dios. Dios quiere transformar su manera de pensar. Dios quiere transformar su corazón. Dios quiere transformar su mente. ¿Para qué? Para que tenga esa comunión de justicia y santidad. Pero ¿qué dice la continuación, el versículo 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad unos con otros, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí va nuestra comunidad. Estamos llamados justamente a lo que Dios nos revele para que lo pongamos en práctica con nuestros semejantes. Muy bien, esto en cuanto a mis pensamientos y mis conceptos. Ahora vamos a mi conducta. ¿Qué me demanda justamente el que yo pueda estar en comunión con Dios? Y dice que la disciplina devocional, a través de esta relación íntima con Dios, nos permite examinar el efecto que tiene la presencia de Dios pero en mi comportamiento y en mi conducta. Miren, a través de la disciplina devocional, en este paso de términos conductuales, me va a permitir hacer esa evaluación, a ver cómo estoy, qué me está faltando. Esto significa que el Espíritu Santo de Dios me va a revelar qué conductas de mi vida me están impidiendo tener una relación con Dios. ¿Qué le parece? Esa relación íntima con Dios. A través de eso, el Espíritu le va a revelar justamente qué debe cambiar en sus conductas para tener esa intimidad. Pero no queda ahí nomás. Y lo más importante, le va el Espíritu Santo a dirigir en las acciones que debe implementar para poder redireccionar esos comportamientos y poder ser digno ante los ojos de Dios y acceder a esa relación íntima. ¿Para qué? Para poder servir a Dios como a Él le agrada. Y eso, ¿cómo es que a Dios le agrada ese cambio? Justamente en el servicio a mis semejantes. Lo más importante es que me va a dirigir. Lo más importante es que me va a mostrar. Lo más importante que me va a enseñar a implementar esas acciones para yo redireccionar mi conducta. Usted no puede ir a la presencia del Señor con cargas, con pesos, peor aún con pecados. No puede llegar ahí. El Espíritu Santo le va a revelar.
El Espíritu Santo le va a permitir darse cuenta de que usted está cojeando. Pero también le dice, para que dejes de cojear, te voy a poner aquí una alcita más grande en el pie derecho, para que camines firme y camines directamente a donde yo quiero, como quiere el Señor. Ahora, es interesante que esa revelación del Espíritu Santo viene hecha, si es que la hace efectiva en su vida, va a producir los cambios necesarios en su conducta como le agrada a Dios. Y aquí hay 4 palabras: su vida, cambios, conducta y agradar a Dios. Mire, su vida y mi vida están justamente centrados en eso, en que debo agradar a Dios. ¿Qué nos dice Santiago 3:1-3? Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Qué más claro que eso? Dígame. Vaya a Santiago 3:3 y subraye esto. Mi conducta tiene que reflejar justamente la sabiduría de mi Dios. Por eso dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Obras, acciones, por amor a Dios. Si usted tiene la revelación y no la pone en práctica, no sirve absolutamente de nada. Si usted tiene la revelación y ora y alaba y no ha puesto en acción eso, no sirve absolutamente de nada. Dios quiere que lo muestre a través de acciones de amor con su prójimo. Por eso dice, en mi vida tiene que haber cambios en mi conducta. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Por eso dice que el que cumple el mandamiento, dice la palabra, vamos a Proverbios 9:16, me estaba saltando. Este es importante, póngale atención. Proverbios 9:16 dice, el que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, y el que se descuida de esto, de su conducta, va a morir. Así dice la palabra de seco. Y así, o sea, el Señor quiere que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos sus enseñanzas, que cumplamos su palabra, justamente para estar bien conmigo mismo, para estar bien conmigo Dios, para estar conmigo bien en mi entorno social, en mi familia, en mi trabajo. Dios quiere que haya ese cambio de conducta en nuestras vidas, para que podamos reflejar justamente lo que Dios quiere, su amor hacia los semejantes. Ahora vamos a la parte fundamental. Muy bien, hemos hablado de mis pensamientos, hemos hablado de mi conducta, pero hay algo fundamental. Y dice que las emociones y los sentimientos se ven afectados, y es lógico. Cuando usted es tocado por la palabra de Dios, el corazón se le hace chiquito. A veces uno se queda totalmente, pero como que le coge una electricidad en el cuerpo, y es así. La palabra de Dios tiene un poder en nuestras emociones. Por eso dice que las emociones y los sentimientos se ven afectados mediante la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero solo cuando reconocemos que estamos ante la presencia de Dios. Si usted va a estudiar la palabra de Dios, pero no reconoce la presencia de Dios en ese momento, no sirve de nada. Pueda que se esté usted transformando simplemente en un investigador de alguna materia o algo por el estilo, que quiere estudiar la palabra de Dios para ver qué es lo que dice, a ver qué me cuenta, pero la realidad es totalmente diferente. Usted quiere ser tocado en sus sentimientos, necesita reconocer que está ante la presencia de Dios. Así sus emociones estallan. Y resulta que cuando somos tocados por la voz de Dios a través de la palabra, el Espíritu de Dios nos llena el corazón de gozo, paz y amor. Pero también nos puede llegar el pesar, el dolor, la tristeza. Eso va a depender de la condición de su corazón. ¿Qué está viviendo en ese momento? ¿Qué está pasando?
A lo mejor está con carga, a lo mejor está con peso, a lo mejor está con tristeza y el Espíritu de Dios le revela eso y usted uno se desbarata en ese momento. Pero depende de la condición de su corazón que usted va a poder expresar justamente esas emociones. Pero el tema es que cualquiera que sea esta situación, cuando se estudia las Escrituras Sagradas en presencia de Dios, las emociones cobran vida y hacen algo increíble en nuestra vida. ¿Qué es eso? Transforman nuestro ser. No solo influyen en los pensamientos y en las conductas, eso del estudio de las Escrituras, sino también influyen de manera radical en nuestro corazón. Y eso, como les decía, provoca un cambio radical en la manera de vivir que tengo yo. Y esa manera de vivir, ese cambio se ve reflejado ¿en quién? En mis semejantes, en mi comunidad, en mi familia, en mí mismo, porque soy transformado. Por eso dice que cuando recibimos las revelaciones de los textos sagrados, la voz de Dios nos demanda un cambio que transforme toda nuestra vida. Mateo 5, 45, 48 nos habla una gran verdad, para que tenga un ejemplo claro de esto. Ustedes han oído, dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo algo más. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, del Padre que está en los cielos. Mire, nos manda a hacer un cambio radical en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver las cosas y nuestras maneras de sentir también. Ya mi odio ya no tiene que ser odio, tiene que ser misericordia con el enemigo. Por eso dice el versículo 45, dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? Miren cómo nos va enseñando la palabra sobre el comportamiento que debe ser transformado en nuestras vidas. ¿Acaso esto de no hacen estas cosas hasta los recaudadores de impuestos? Dice la palabra de Dios. Y el versículo 47 dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? No hacen más, no hacen nada más. ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, nos manda a que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Algo importante que debemos conversar. De todo eso que hemos visto en esta lección justamente de la disciplina devocional, aprender sobre la interpretación de las Escrituras nos ayuda a tener un acercamiento verdadero hacia nuestro Padre Dios. Y debemos estar muy claros sobre todo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento establecen las normas para todo el pueblo de Dios, en todo lo que hay que creer, en todo lo que se debe hacer y en cómo nuestras emociones deben estar afinadas en este proceso. Miren, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección, no sin antes recordarles que vimos lo que eran las raíces bíblicas, que vimos los ejemplos históricos y que hemos visto también esto de las prioridades con un objetivo, acercarnos más a Dios. Muchas gracias. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino, en un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos
pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Vamos a declarar y vamos a decir que Él es Rey sobre toda la tierra. Él es Rey. 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 Un cordial saludo a los hermanos en la fe. Bienvenidos al culto dominical Asoma. Queremos agradecerle a estos jóvenes, gracias hermano Silvio, a los hermanos que están aquí, hermano Emilio y hermano Steven, porque nos están acompañando de parte de la Iglesia Alianza del Sur. Estamos aquí para servirle, como pastor también que ya me conocen. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermano Silvio, hermano Steven. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a dar el culto del Salmos 19, del 7 al 14, que nos dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal.
Sirve de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Vamos a declarar y vamos a decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Vamos a continuar con este tiempo de alabanza y vamos a cantar la siguiente alabanza que lleva por nombre Pelea. Y te invito a que pelees en medio de la adversidad, porque no estás solo. Sabemos que nuestro Padre nos acompaña en medio de las circunstancias. Así que vamos a adorarle y vamos a decirle: pelea. Cuando
las cosas no salgan como tú pensabas. Pelea cuando parezca imposible ganar la batalla. Pelea, pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. Cuando parezca pido que pelea. En el cielo hay un amigo que por ti dio la vida entera. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea. La batalla está dentro de ti y eres tu propio enemigo. Es de valiente saber combatir. Yo te lo digo, cuando las cosas no vayan bien, cuenta con Cristo. Él se entregó como tú también y ha vencido. Pelea esta guerra, porque la calle está llena de rendidos. Pelea sin tregua, no des tu brazo a torcer, te lo pido. Y cuando las cosas no vayan bien, tú pelea, tú pelea, tú pelea, tú pelea. Amén. Vamos a continuar con las ofrendas. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. A continuación vamos a dar una oración por las ofrendas y los ofrendantes. Amado Dios, querido Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, Padre amado. Te quiero dar las gracias, mi Dios, por las ofrendas, Padre, por las manos dadivosas que tú pones en el corazón de cada uno de las personas, de los hermanos, Padre, para poder seguir expandiendo tu reino, Padre amado. Queremos darte las gracias. Queremos, Padre, seguir aportando, Padre, para seguir expandiendo tu palabra, mi Señor. Doy las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ofrendan, Padre, y que dan cada día. Y que sigas poniendo en sus corazones el dar, mi Dios. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A continuación continuamos con el Evangelio. Lucas 6, del 17 al 36. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír.
Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Qué interesante, mis amigas y amigos, ver el video, ¿no? El Evangelio del Señor, la vida de Jesús, nos habla de vivir una vida diferente, distinta, el estilo de vida. Parece una vida de tontos, eso de amar a sus enemigos, eso de devolverle la capa, pero no es así. Son pruebas que Dios nos permite y reaccionar de una manera distinta a lo que el mundo nos da. Hoy queremos meditar basado en el Evangelio, mejor dicho, de Santiago, en el libro de Santiago, en la epístola pastoral, la epístola católica que le llamaban antes, ¿no? Santiago, que también sigue siendo una epístola, una carta de este hermano de Jesús, porque fue un hermano de Jesús, medio hermano realmente. No. Él no creía al principio en Cristo y al final él lo aceptó a Cristo como su hermano, creyó en él y por eso dice lo que dice, es el esclavo de Cristo, el siervo. 4 principios para madurar. Santiago fue escrito en un contexto donde la gente, donde recibía la palabra, la diáspora, ¿no? Ellos eran inmaduros, no tenían fe. Y Santiago les escribe, se le llama el Proverbio del Nuevo Testamento también. Fue escrito posiblemente en el año 45 al 48. Me inclino más por el 48 más o menos. Se disputan el inicio tanto Gálatas como Santiago, pero Santiago fue escrito por esa época, ¿no? Después de Cristo. Permítanme leer la palabra. Cuando uno va a ser probado, todo es prueba en la vida, ¿no? Exámenes, evaluaciones, ¿no? Los chicos estaban probándose aquí, las cámaras estaban probando las cámaras, se estaba probando la guitarra. Cuando usted va a probar un examen, tiene que probársele también su evaluación, hacer qué tal aprendió su idioma, el inglés, o qué tal está en la matemática, o qué tal está como en un trabajo. Lo tienen que probar. Los relojes bien hechos, los relojes suizos, los relojes de cualquier marca tienen que ser probados a grandes temperaturas, a presiones, y así por el estilo. Las pruebas son importantes. Dios también prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter, nuestra lealtad. Satanás prueba, pero para mal, lo que llamamos tentar. Permítanme decirle, la semana pasada también estuve con el homeópata y él me evaluó, probó, me mandó unos exámenes y después para no dar detalles,
Después de ver todos los exámenes, vio que estaba bien en la próstata, bien que estaba bien en el asunto del colesterol. Solamente el colesterol estaba alto, pero de ahí un poquito alto, ¿no? De demás estaba, pero tuvo que él, a base de la historia clínica, el homeópata me revisó y probó muy bien. De esa manera, creo que uno pasa la prueba, pero tiene que seguir los diagnósticos y también los tratamientos médicos para poder seguir bajando lo que tiene que bajar, ¿no? En la vida, todos tenemos que ser medidos espiritualmente. La madurez espiritual tiene que pasar por lo que se llama los filtros, ¿no? Tiene que también pasar por lo que se llama el pulso. Así como se toma el pulso, ¿verdad? El pulso ¿verdad? Para saber cuántos latidos tiene el corazón, o el pulso también donde se pulsa la presión arterial, ¿verdad? Que no tiene que pasar, hay un límite, ¿verdad? Asimismo, hay pulsos que prueban la alabanza, la predicación, el estilo de vida también tiene que, una iglesia se mide también por el pulso hacia la adoración a Dios, el servicio al Señor. Permítanme entonces, hermanos míos, amigos míos, hablar de 4 P's, la 4P, las pruebas, nada menos que también la paciencia, la palabra y la pureza, porque eso habla el capítulo 1 de Santiago. Y permítanme leer la Biblia, simplemente leerla, ¿no? Y contrastar, o mejor dicho, con referencia, ilustrar con la misma Biblia, ¿no? Para tratar de ser un poquito más bíblicos en esto, ¿no? Hay muchas formas de predicar. Los predicadores ahora actuales, algunos de ellos hablan más de ellos que de la palabra, ¿no? El estilo mío fue más bien, la palabra debe consumir, debe ser guiado. Mi profesor me enseñó así, para poder enseñar. Pero indudablemente tenemos que tener presente la palabra, como dice Stott, y también la pertinencia, o sea, el mundo actual en que vivimos, para que sea pertinente el mensaje, ¿no? Nosotros queremos y apuntamos a esas 2 cosas. Veamos entonces 4 principios. La primera, las pruebas. Sencillamente, esta palabra pruebas. Santiago 1 al 2, pero permítanme leer la palabra. Dice Santiago en la Nueva Traducción Viviente: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Interesante, ¿no? Él saluda, ¿no? Y entonces, y entra el asunto aquí, el verso 2 adelante: amados hermanos, miren la ternura de él, ¿no? Cuando tengan que enfrentar problemas, la Reina Valera habla de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué interesante, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos la prueba de nuestra fe. No cualquier prueba, no. Dios prueba nuestra fe para que tengamos constancia, paciencia. Entonces, miren ustedes, la prueba es muy importante, ¿verdad? La prueba es clave, ¿no? La prueba nos ayuda para poder modelar nuestro carácter al carácter de Cristo. Bueno, hay algunos hermanos como Ceballos, Owen y Wisby, con que los voy a citar, que hablan de eso, pero son un poquito técnicos, pero permítanme decirle, ¿no?, algunas cosas que son de habla, ¿no? Probado. Nuevamente no se refiere al proceso en el cual la fe es probada, sino al resultado, la parte probada, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay muchas pruebas que estuve leyendo, ¿no? La prueba del reloj, que se somete a caídas, se somete a 100 metros de presión de agua, otro incluso hasta casi 5.000 metros bajo el agua, para los que tienen que trabajar en buceo. Otros que son también las pruebas médicas, las pruebas psicológicas, las pruebas de evaluación en una universidad, las pruebas también laborales, pero no vamos a pasar el tiempo en eso, ¿no? Quisiera también a la vez leer el pasaje para que se desarrolle. Dice la Biblia: así que, verso 4, dejen que crezca, ¿no? Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos sin que le faltara nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza.
De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Luego viene lo que se llama aquí la parte de la prueba, ¿no? El contraste, ¿no? Miren, hablábamos que las pruebas, Dios prueba nuestro carácter, prueba nuestra lealtad, prueba nuestra fe, sobre todo, ¿verdad? Pero también ahora hablemos de la prueba que nos da o las tentaciones que manda el diablo. El diablo nos tenta. Permítanme antes de entrar al texto, la tentación que habla aquí Owen en su libro Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. Él dice en este párrafo lo siguiente: la meta principal de la tentación es la de conducir al creyente a pecar. Pudiera ser el pecado de hacer lo que Dios prohíbe, pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios manda, pudiera ser algún pecado en la carne que pueda ser visto por otros, o pudiera ser un pecado en la mente que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito de la tentación es de dañar la salud espiritual del creyente. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Esa es la meta, dañar nuestra relación con Dios. Una vez logrado eso, uno se siente mal, se siente y daña, y tiene que volverse a renovar eso, ¿verdad? Veamos lo que dice el texto, Santiago capítulo 1, verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Miren ustedes, ¿no?, lo que dice, ¿no? Nuestra propia naturaleza caída, adámica, que hemos heredado, nos seducen. Seducir es que nos dice lo que nos hace. Una mujer puede seducirnos sin palabras, ¿verdad? Simplemente con el acto de quitarse la ropa o mirar ya te está seduciendo, ¿no? Y ya la cosa es otra cosa cuando ya te ordena que hagas algo en contra de tu voluntad. Entonces miren, el caso mismo de José que ustedes conocen, ¿verdad? La de la tentación en Génesis 39, ¿verdad? José era un buen muchacho, un buen hombre apuesto y bien trabajador. Dice el capítulo 39 rápidamente de Génesis que ella le dijo: ven y acuéstate conmigo, y le ordenó ella en versículo 7, pero José se negó. Mira, le contestó, mi amo confía en mí, me puso a cargo todo lo que hay en su casa, mas yo no quiero acostarme contigo, en otras palabras, ¿no? Es decir, tú eres mi jefa, tengo un jefe, todo tengo aquí listo para administrar, pero menos contigo me puedo acostar. Porque decía él, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Tenía bien clarito que pecar era ofender a Dios. Pero miren lo que dice el verso 10. Día tras día ella seguía presionando a José. Eso se llama acoso. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Eso es un acoso violento, ¿verdad? Y José tuvo que huir de eso, ¿no? La tentación es tentación. Luego viene la P de prueba, mejor dicho, de paciencia, ¿no? Una vez que ha sido usted probado por Dios, y usted puede pasar dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Pasar el examen, ¿verdad? O no aprobarlo. Todo nos ha pasado, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo encounter de inglés también, y hay encounter o encuentros que yo paso. Y hay encuentros que yo tengo que repetirlos porque no aprobé, ¿verdad? Entonces miren ustedes, ¿no? Entonces cuando estoy listo y apruebo, qué chévere, ¿no? Paso. Pero cuando no estoy listo y tengo que pasar, tengo que volverlo, tratar de superarlo, ¿verdad? Eso es las pruebas, ¿no? Y las tentaciones también tenemos que superarlas para tener la corona de la vida, dice el Señor. Luego viene la paciencia, versos 4 al 5 que ya leímos, ¿verdad? Así que una vez que se desarrolla la constancia, esa paciencia que debemos tenerla todos, Dios hace de esa virtud algo muy positivo para que aprendamos a saber ser perseverantes y tener paciencia. Permítanme también hablar en una ilustración lo que hace poco pasó. Leí el caso de un hombre que quería ser más paciente.
reconocía que era inmaduro en ese aspecto de su vida, ¿no? Era muy impaciente, ¿no? Todo quería, pero ya, rápido, rápido. Esos tipos que son así, ¿no? Y oró sinceramente al Señor, ¿no? Señor, ayúdame a ser más paciente. Quiero tener más control en este aspecto de mi vida. Por favor, ayúdame. Esa misma mañana, al salir a su trabajo, tenía que coger el trolebús. Bueno, y resulta que se le pasa el trolebús, ¿verdad? Y bueno, y al final va y paga su trole, va al pasaje, todo, y se entera de que hay una manifestación y no podía seguir el trole por ese lugar donde era su trabajo, así que tuvo que esperar nada menos que 50 minutos, más los 10, una hora. Y en ese momento que estaba esperando, no sabía lo que estaba pasando primero, no sabía, se puso a dar vueltas y estaba aquí, este trolebús, este alcalde que no es rápido, esto que está aquí que me tienen, este país improductivo, este país que no progresa, este país que... Y estaba calientísimo, algo contra todo el mundo, que no se puede llegar por esto, somos ecuatorianos mal pagados, y está que todo lo que tenía que decir, ¿no? Estaba bravísimo, hasta que se dio cuenta que había pasado la hora y dijo, ¡ay, Señor, perdóname, yo te pedí que me dieras paciencia y yo perdí mi tiempo siendo impaciente. Así que el Señor me dio una hora para aprender a ser paciente y todo lo que hice fue practicar la impaciencia. Constancia, persistencia en el Señor para ser perfectos. Dijo un filósofo, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Sí, necesitamos tener paciencia, hermanos. Necesitamos tener control de nuestra paciencia, de nuestro temperamento, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Con nuestros hermanos de compañero de trabajo, en la iglesia los hermanos en la fe, ¿verdad? Todos somos diferentes, unos trabajan más rápido, otros trabajan más lento. Yo como pastor conozco algunos hermanos son rápidos, otros son más lentos. Según su personalidad, otros son más criticones, otros son no tan criticones. Pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia. Luego viene indudablemente lo que estábamos leyendo, ¿no? Voy a seguir con el 16, dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, es decir, es Dios inmutable, ¿no? Es importante esto tener presente, ¿verdad? Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Qué interesante. Mis amados hermanos, 19, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entra también ahí la paciencia y nuestro carácter, ¿verdad? El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido la prueba, la paciencia, eso no significa que no hay que enojarse cuando se porta mal, pero hay que saber enojarse, hay que saber corregir como siempre yo me suelo decir, hay que atacar, ¿no?, lo malo, no la persona, sino atacar eso que él no ha hecho bien, no la persona, de decirle bruto, tonto, no. Tu actitud no me gusta, hay que atacar la actitud, no la persona. Mire, hermano, tu actitud no me gusta. Ataque la actitud, o al esposo, al cónyuge, tu actitud no fue buena, tu actitud me dolió. Entonces, ataca a la actitud, no a la persona. Porque cuando usted ataca a la persona se vuelve que le están atacando a él, ¿no? Y tiene que defenderse, ¿no? Por eso es muy importante las palabras que decimos, y esto viene en tercer lugar, la palabra de Dios. Verso 22 al 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, le dice Santiago a su comunidad de la diáspora que estaban distribuidos en varias partes, ¿no? Y la palabra a nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿no? Pues si escuchan la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas cómo eres. Así nos pasa, ¿no? Y aquí hago una pausa, ¿no? Estaba leyendo el caso de un hombre que vivía en una cueva hace muchos años. Pasó eso. Era salvaje, dicen, ¿no?
y que de pronto encontró en un espejo, se miró en el espejo, se asustó el hombre, tiró al espejo ahí, porque tan feo que no, con toda esa melena y todo, ¿no? Miren, no tiremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro espejo, es la que nos guía, nos orienta, nos dirige. Te ves a ti mismo, te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tu obediencia es importantísima y es clave. Así que, muy bien, una vez que hemos tenido prueba con Dios, que hemos soportado esa prueba, tanto de parte de Dios, que es para bien, y de parte del diablo, que también nos tenta, y Dios en su soberanía permite también eso para bien nuestro. El diablo para mal, Dios para bien. Y no pensemos mal de Dios, porque Dios es bueno. Todo lo bueno nace de Él, pero tiene que probarnos. Y luego viene la paciencia, y una de la paciencia, la prueba. Y después de la prueba, viene lo que se llama la pureza. La pureza viene en el versículo 26 en adelante. 1.26 de Santiago, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La lengua, vea usted cómo es importante, la forma en que hablamos, el poder de la vida está en la lengua, dice Proverbios. Entonces, la manera en que hablamos, la forma en que criticamos, la forma en que nos decimos, especialmente nuestro ser querido, puede herirla, hermano. Hay esposas que se pueden quedar histéricas, históricas diríamos, porque se recuerdan hasta el día que le dijiste eso que no debiste decirle, hermano. Hay cosas que a la esposa se acuerda, pero tú tal día me dijiste en tal fecha, y híjole, yo ni me acordaba, ¿no? Y uno tiene que pedir perdón y decirle, perdóname, realmente, ¿no? No hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es verdad, nosotros los cristianos evangélicos creemos que no hay religión sino relación con Dios, y es cierto, ¿no? Pero aquí habla de una religión completa, cabal, ¿verdad? Perfecto en la Biblia es madurez, en el sentido de bíblico, ¿no? Dios quiere perfecto, indudablemente es Dios, ¿no? No hay nadie más como Él, ¿no? Así que, pero es importante la pureza, si afirma ser religioso. La Biblia dice que tiene que ser que una persona que controla su lengua, una persona que se preocupa por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los que necesitan ser ayudados, ¿verdad? Realmente en estos días uno tiene que ir, yo estábamos estudiando un curso sobre los discapacitados, el sufrimiento, ¿no? La soberanía de Dios. Me ha ayudado mucho porque como pastor uno tiene que aprender a darse, y con el equipo que tiene de trabajadores, diáconos, ministerios, en las iglesias, es importante desarrollar ese ministerio de servir a los más necesitados. Con nuestros pastores vamos a las viudas, y yo aprendo de esas hermanas, porque esas hermanas en aflicciones a veces hasta nos ganan en gozo, y nos ganan en ese deleite de buscar al Señor. Qué lindo aprender de nuestras hermanas, ¿no? Y ver que Dios suple su necesidad también, y que podemos llevarle, aunque sea una oración y una canasta básica de amor para que ella se nutra, ¿verdad? Pero Dios nos hace sentirnos satisfechos cuando lo hacemos. Uno de los problemas principales en la iglesia, decía Warren Wiersbe, es la inmadurez espiritual. Es decir, estar siempre niños. Tenemos que ir creciendo en madurez. Se crece a través de la palabra, se crece a través de la oración, se crece a través de la obediencia, se crece a través de la sujeción a la palabra de nuestros líderes, se crece también a través del servicio, se crece adorando al Señor, se crece mucho, ¿verdad? Pero uno debe preguntarse siempre, ¿no? Soy cada vez más paciente en las pruebas de la vida. Soy paciente. Juego con las tentaciones o las resisto desde el principio. No hay que jugar con las tentaciones. Resístalas. Como dice la canción, pelea. La calle está llena de rendidos. Tenemos que luchar en contra de uno mismo. ¿Verdad? La carne, ¿no? Me gozo en obedecer la palabra de Dios o solo la estudio para aprender. ¿Verdad que no quiere ser maduro? Tiene que seguir siendo y crecer, ¿verdad? Y ser maduro significa aprender y obedecer, ¿verdad? Y ser como Cristo, que eso es imposible para nosotros, ser como Él. La única persona que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Cuando uno se rinde a Dios y le dice, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a ser como tú, porque a veces no lo soy, muchas veces no lo soy. Ayúdame a tener paciencia, ayúdame a descansar en ti.
El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11, 28, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Se cuenta que 3 candidatos se presentaron para ganar un puesto en una empresa. Quedaban los 3. Y antes de la entrevista, indudablemente tenían que pasar por un lugar, ¿no? El primero de ellos vio un billete de $50 y se lo guardó rapidito, ¿no? Estaba ahí guardadito, qué lindo billete, ¿no? Se lo guardó rapidito. Y indudablemente también por ahí vio un jardinero y dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién eres tú? Le dice. Yo, bueno, ¿qué le puedo servir, señor? Le dice al señor. No, usted no me quiere decir. Quiero hablar con el jefe. Apúrate que quiero hablar con él. No contigo. Y lo trató mal. Luego vino la segunda persona y también así mismo se portó prepotente, maleducado, ni saludó al señor que estaba allí, ni al guardia, ni al jardinero, y dijo, a ver, y más adelantito vio también un billetito de 50 y lo cogió y se lo guardó calladamente, no dijo nada. Así que entró al cuarto con su tremendo currículo, le entregó tremenda hoja de vida, ¿verdad? Y luego pasó la tercera persona. Al rato vino una tercera persona porque eran por turnos que tenían, ¿verdad? Y la chica entra a, ¿cómo está, señor guardia? Le saluda al señor jardinero, es muy amable con ellos. Indudablemente vio el billete y lo coge y le dice allá en información, mire, yo encontré este billete de 50, no sé de quién es, por favor, quiero devolverlo, no es mío. Y no hay problema, dice, y lo devolvió. Luego pasaron a un lugar donde había un gerente donde les toma los exámenes, ¿verdad? La evaluación. Vio los currículum tremendos de los 2 primeros, ¿verdad? Tremendo currículum, tremenda presentación, bien presentados, ¿verdad? Físicamente, bien presentados con su corbata, elegantes, perfumados, la hoja de vida impecable, qué linda hoja de vida. Sin embargo, ellos fueron pasados, la chica se le burlaban a ella porque, la va a coger esta mujer va a tener los estudios que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y luego los pasaron a un cuarto cada uno y iba uno por uno el gerente diciéndole, mira, ¿me puedes? Espérame un ratito que ya regreso. Y así le fue diciendo a los 2 más. Y los hizo esperar un buen rato, ¿no? Y el uno que estaba ya impaciente, ¿no? Diciendo, bueno, es que este hombre me hace perder tiempo. Yo vengo con mi currículum, se suponía que era a las 10 y yo son más de las 10:10, más mis 10 minutos aquí esperando, me hace perder tiempo este hombre. ¿Qué se habrá creído? Estaba que luchaba, ¿no? Y hablaba, ¿no? El segundo también dice, partiendo mi tiempo aquí. Este hombre ya me dijo que esta hora, yo hasta ahora quería comenzar. Uno debe ser puntual y punto. La tercera chica esperó en su otro cuarto a lo que le había dicho, ya regreso, bueno, ya de llegar porque alguna cosa importante va a tener que hacer. Luego, por cada uno pasaron las pruebas y luego, digamos, le tomaron las evaluaciones, mejor dicho. Y los 2 primeros se le dijo, bueno, aquí está el resultado final. Miren, les pedimos a los 2 primeros que nos devuelvan los $50. Las cámaras que no están ustedes aquí, ven, ustedes se robaron, se hurtaron el dinero que no es de ustedes. Eso no queremos en nuestra empresa, no queremos gente que sea deshonesta. La señorita que nos presentó su currículum, ella fue muy amable, fue muy atenta con el jardinero, muy atenta con el guardia, devolvió lo ajeno. Queremos decirle, y también en las preguntas que le hemos hecho y la evaluación que le hemos sometido, ha pasado. Así que ella se gana el puesto. Y ganó por su paciencia y ganó por todo eso. Mire, en la vida todos pasamos una prueba, todos pasamos una prueba ante cámara y sobre todo ante la gran cámara que es los ojos de Dios, ¿verdad? Los ojos del Señor, ¿verdad? Como decíamos hace poco con los pastores en la iglesia, nosotros tenemos más que esa cámara, una gran cámara que nos ve si estamos o no trabajando, ¿no? Así que hay que ser honestos, hay que tener paciencia, hay que superar la prueba, hay que tener la palabra de Dios como nuestro respaldo para no olvidarnos de ella y hay que, sobre todo, también tener pureza, vivir lo que decimos que somos, ¿verdad? Probarnos, cuando usted va a presentar un producto, ¿verdad? Yo también tenía hace muchos años un producto que entró. Nosotros teníamos que consumir el producto, comprarlo primero, mejor dicho, luego consumirlo, beberlo,
probarlo y decir que le guste y que le haga bien y decir el testimonio. Podemos decir que en Cristo Jesús somos más que vencedores y el mejor no es producto, es más que eso, es una realidad. Yo quisiera que usted y yo pensemos como tarea meditar en Santiago, el capítulo 1, y mediten en Santiago, porque Santiago le va a ayudar a tener una fe y obras también por el prójimo. Le va a ayudar a cómo controlar su lengua. Le va a ayudar también cómo debe conducirse en el mundo, ¿verdad? Ante la codicia que hay, la violencia, la inseguridad. Le va a ayudar también a tener fe en la sanidad, que Dios sana al enfermo. Y Dios es soberano y de repente Él dice que no quiere sanar. Pero, hermanos, ¿cómo reacciono ante la prueba? ¿Vivo en santidad y visito a las viudas y a los hermanos necesitados de mi grey, de mi comunidad? Permítame orar brevemente y darle gracias al Señor por lo bueno que Él es. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Queremos vivir tu palabra, practicarla. Guíanos, Señor, a las personas necesitadas, a los viudas, a los pobres, a los que necesitan de ti. Señor, bendice a nuestros hermanos que han escuchado tu palabra, para que vivamos con la paciencia, la pureza, la palabra, la prueba, y podamos tener el carácter de Cristo, el carácter que nos ayuda a crecer. Te lo agradecemos y guíanos a ser maduros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos los anuncios de la iglesia, mi estimado. Los cultos de la iglesia se ven a las 8 de la mañana, el primer culto, hermanos y amigos, hasta las 9:15, ¿verdad? Ese es el primer culto, ¿no? En ese entretiempo tenemos una academia bíblica de 9:30 a 10:30. Y las 10:30 a 11:30 tenemos también el segundo culto, ¿verdad? El segundo culto importante. En julio tendremos un encuentro con Dios. Visítenos en Avenida Solanda o E119 y Teniente Hugo Ortiz. Puede llamarnos también a nuestro teléfono, hay 2 teléfonos allí. Con todo gusto estamos para servirle en la Alianza del Sur. Gracias. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh Señor, en todo tiempo te alabaremos. En todo tiempo, Padre, queremos glorificar tu santo nombre. En todo tiempo, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, Padre amado, y poder decir, Señor, que tú eres la única razón de nuestra adoración.
Vamos a terminar diciendo una vez más: te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Le damos gracias amigos y amigos míos por este tiempo valioso. Gracias a Asoma Visión, canal de vida. Siempre ore por Asoma Visión, la esperanza, la palabra de Dios en Jesucristo. Quiero agradecer profundamente a nuestros hermanos tras cámaras, que hay un buen grupo de colaboradores, los productores y todos, y también gracias jóvenes por acompañarnos. Gracias a usted, amigo y amiga que nos ve. Ore por nosotros, que Dios nos ayude para que tanto Asoma Visión y la Iglesia Alianza del Sur ayudemos y aportamos para que crezca el reino de Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta pronto. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.